Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos cada semana, los sábados a partir de las 11 de la mañana en Caracol Radio de Sostenibilidad con el profesor Gustavo Yepes. Profe, ¿cómo estamos? Muy buen día. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, profe, me encanta además preguntarle cómo va su cátedra, de qué se habla de sostenibilidad en la Universidad Externado de Colombia. Y hoy quería preguntarle sobre esperanza, de esa gente que entra a las aulas, de esa gente que descubre realidades, que descubre rutas, pero que también encuentra que estamos muy lejos de las metas, de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. ¿Con qué cara quedan ahí cuando vemos la realidad en donde estamos? Pues Gabriel, como se podrán imaginar todos, inicialmente yo creo que genera cierta preocupación, ¿no? De alguna manera los estudiantes sienten cierta ansiedad hacia el futuro, pero creo que es importante que el mensaje que quede claro es que si bien, digamos, se han perdido muchas cosas, todavía hay mucho que cuidar. Yo creo que lo realmente importante es que si bien en el pasado hemos cometido muchos errores, tenemos la posibilidad todavía de poder resolver nuestros problemas haciendo las cosas de manera correcta. Entonces yo creo que esa es la oportunidad y la alternativa que todos tenemos en este momento, elegir el camino que sea más conveniente para todos. Bueno, profe, hoy nos vamos a encargar del ODS número 2 y fíjese qué es lo que yo digo yo, en donde no hay que perder la esperanza cuando los objetivos de desarrollo sostenible pues suenan además muy lógicos. Hablamos del 1, de eliminar la pobreza, y ahora estamos hablando de hambre cero. O sea, gran título, gigantesco. Nos ponemos metas de 2030. ¿Hacia dónde nos movemos sobre este ODS? Pues Gabriel, ese es un ODS muy importante porque ustedes se imaginarán en un mundo que tiene muchísima comida, incluso para desperdiciar. Como hemos hablado en algunos momentos, se produce comida como para 10 mil millones de personas en todo el mundo, y tan solo somos un poquito más de 8 mil millones de personas, y que más de 700 millones de personas padezcan hambre en este momento en todo el mundo. No se puede entender fácilmente. En Colombia podemos estar hablando que se estima que más de 5 millones de personas están padeciendo hambre. Además, no solamente es el hambre, sino que también sufren problemas como inseguridad alimentaria, que en el mundo superan los 2.400 millones de personas, y en Colombia casi el 28%. O sea, es un número realmente preocupante. Entonces tenemos que estar viendo qué hacemos, cómo movemos nuestro sistema para que la comida que todos los días se desperdicia por montones y que algunos comemos más que otros, sí, y nos pasamos un poco más, le dejemos a los otros un poco o no la botemos. Profe, a mí me encanta repetir la cifra aquí de cuánta comida se produce en el mundo y cuánta se desperdicia. Se desperdicia por miles de razones, desde la misma nuestra, de algo que se nos vence en el refrigerador o en la despensa de la casa. Pues miren, desperdicios podemos estar viendo, según la FAO, que hay más de un tercio de la producción mundial, más o menos un tercio de la producción mundial se está desperdiciando. Y en nuestro país estamos hablando de 9 millones de toneladas anuales. Es como el 34% de la producción nacional. O sea, es increíble que este tipo de cosas pasen. Bueno, pues ese, uno de los grandes temas que trataremos hoy en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana en Caracol Radio, en nuestra gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy estamos hablando del ODS número 2, Hambre Cero, y queremos conocer un programa que a través de FENAVI se ha venido lanzando, además en colaboración con el Banco de Alimentos de Colombia. Luis Rodolfo Piñeres es director del programa Pollo Shares. Luis Rodolfo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Gabriel y Gustavo, ¿cómo están? Todo por acá muy bien. Bueno, pues estamos hablando de Hambre Cero, Pollo Shares, estamos hablando de compartir el pollo. ¿De qué se trata esta iniciativa que tienen de FENAVI al lado del Banco de Alimentos? Mira, esta es una iniciativa que nace desde el seno de los avicultores, encabezado por la Federación Nacional de Avicultores,
a quien yo represento, desde el año 2019 con un único fin de poder darle una oportunidad de vida a niños en condiciones menos favorecidas. Desde el año 2019 estamos en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, entregando cerca de 360.000 raciones por año a este grupo de entre 2.500 niños. Y la idea es que ellos puedan recibir al menos 3 veces por semana un plato con pollo en su mesa. Y son niños entre 0 y 5 años. Luis Rodolfo, ¿qué los motivó a tener esta iniciativa tan importante? Pues la verdad es que el sector quiere retribuir de alguna manera todo el consumo de pollo que hay en el país. Somos la proteína cárnica más consumida y decidimos hacer una acción social en la que con lo que nosotros tenemos, que es la oportunidad de nutrir y de nutrir de la mejor manera, poder darle un cambio de vida a estos niños, porque entre 0 y 5 años es la etapa más importante del desarrollo cognitivo o del desarrollo cerebral de los niños. Entonces, por esto, en esa etapa tan importante quisimos tener un impacto y por eso nuestra donación no es en un único momento del año, sino a lo largo de todo un año para el mismo grupo de niños. Bien, sobre esto, ¿cómo han visto ustedes los resultados? ¿Qué ha pasado con la desnutrición infantil en esa población a la que ustedes llegan? ¿Tienen algunas cifras de si esto ha venido cambiando o cómo medir el impacto real que no se quede solamente en la entrega de la ración? Sí, ese es un buen punto. Nosotros tenemos hoy en día una medición se me olvidó ahorita el nombre, perdóname, pero vamos con nutricionistas en asociación con los bancos de alimentos y estamos haciendo esa medición de los niños para entender qué tanto ellos están saliendo o no de esa desnutrición crónica. En este momento estamos solo en etapa de mediciones, a pesar de tener ya tanto tiempo en la actividad, solamente estamos en etapa de mediciones porque no es de un momento para otro que eso se puede ver. Entonces, ahorita lo que te puedo decir es que tenemos ya, por ejemplo, en La Guajira, un grupo de niños que están mostrando recuperación de nutrición crónica. Tendría que mostrarte, pues entregarte unas cifras que tenemos, pero la verdad, por lo que hemos visto en La Guajira, el impacto viene muy bien. Le voy a tirar una dificilísima, Luis Rodolfo, y le voy a poner incluso al profesor Gustavo Yepes a que le ayude en esta respuesta. Bueno, preparémonos para eso. Porque es que desde chiquitos nos han enseñado en las historias bíblicas que no es darles pescado, en este caso el pollo, sino enseñarles a pescar. En este caso, enseñarles a que hay que tener gallinas y huevitos y pollitos. ¿En dónde estamos en eso? ¿Cómo lo miran? Y esto puede ser una mirada más personal. La solución del hambre en el mundo no es solamente tirando desde aviones comida en regiones apartadas del África, regalando pollos, poniendo comida, sino el problema se tiene que atacar de raíz. No sé cuál puede ser su visión y por eso mejor dicho, voy a arrancar con el profesor Gustavo Yepes también sobre este punto porque es interesante. Uno dice, hey, eso es tan sencillo como darle comida todos los días a la población que sufre de desnutrición o que no tiene acceso a los alimentos. Eso no es sostenible en el tiempo. Bueno, Gabriel, si quiere, vamos a utilizar a un autor muy famoso que se llama el señor Piketty, el francés. Sí. Él plantea que hay unos problemas estructurales muy serios que están en los factores de producción, de lo que habíamos hablado también en estos días en nuestros programas. Y lo que está diciendo es que de alguna manera calculamos o evaluamos los factores de producción como si fueran iguales, pero es diferente de una persona que tiene quinto y primaria a otro que tenga un doctorado. No va a generar exactamente lo mismo. Adicionalmente, pues unos tienen capital o tierra o ahora tecnología. Entonces, él plantea algo que es también muy criticado por algunos, que tiene que ver con pagar o cobrar muchos impuestos a los que más tienen para asegurar altísima calidad de educación para todos por igual. De esa manera todos entrarían a competir y dicen incluir el capital a los 25 años. Eso también está diciendo el señor Petroquín, nuestro presidente. Y hace 25 dice sí. Que cuando llega a los 25 años, después de tener una muy buena educación, que todos por igual, se les va a dar un capital. Y ahí, con ese capital, ahí sí usted va a ver si se lo gasta o si lo puede invertir para ver si de verdad quién es el vago, el que trabaja y cuál es que se esfuerza, como lo que quiere el capitalismo. Y también propone
para tratar de equilibrar, digamos, en su libro ese El capitalismo en el siglo XXI, que los empleados reciban acciones de sus trabajos para tengan acceso a la tierra y a la tecnología. Esa es una de las propuestas, digamos, que son llamativas de los últimos años acerca de esos problemas estructurales. Luis Rodolfo, aquí usted como director del programa de Pollo Shares, ¿en dónde nos quedamos? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en que, de nuevo, el hambre no la combatimos simplemente repartiendo estas raciones de pollo, sino cómo vamos más allá, aplaudiendo por supuesto este programa que tienen al lado de FENAVI y el Banco de Alimentos de Colombia? Pues mire que justo con lo que acaba de decir Gustavo, y yo lo mencioné hace un momento, lo que tú preguntaste es la esencia del asunto y es difícil. ¿Cómo enseñar a pescar y no dar el pescado? Entendiendo la complejidad que muchas veces existe para abordar una problemática como esas, fue que justamente nació este programa, porque hay una cifra que nos la mencionó también Abaco en el momento en que lo estábamos creando, y es que los niños que no tienen acceso a una proteína o a una alimentación adecuada en esa etapa de la vida de los 0 a los 5 años o incluso más de los 0 a los 10 años, van a tener 14 puntos menos porcentuales de coeficiente en su desarrollo de adultos. Entonces, quienes no logran alimentarse bien en su infancia no van a poder tener una mejor educación hacia futuro. Entonces, por eso nosotros dijimos, bueno, aportemos un granito de arena, entreguemos la proteína en esa etapa de la vida para que al menos ellos tengan esa oportunidad de tener un mejor desarrollo cognitivo, que al menos les va a dar una herramienta mayor en el momento en el que ellos van a abordar los estudios, y esto les va a permitir más adelante tener una mejor oportunidad laboral. Óigame, Luis Rodolfo, estábamos aquí mirándonos y dijimos, qué gran respuesta. Y fíjese cómo sí es importante, o cómo en ese planteamiento que usted tiene, el repartir raciones de comida es igual de importante a lo de no les des el pescado, sino enséñales a pescar. Porque necesitamos gente que tenga un mejor desarrollo cognitivo, que tenga unas mejores formas de pensar y de desarrollarse desde niño, para ahí sí aprender a pescar y lograr hacer procesos productivos como los que decía usted, profe. Claro, en las mismas condiciones que todos puedan competir, porque no es lo mismo una persona con muchas capacidades y mucho entrenamiento y, como nos dice Luis Rodolfo, no con la misma salud o la misma alimentación, que pueda llegar a estos mercados a competir. Finalmente, con Luis Rodolfo Piñeres, el director del programa de Pollo Shares, ¿nosotros nos podemos involucrar en el programa o eso es directamente de los asociados de FENAVI? ¿Es una iniciativa de ustedes o buscan también patrocinadores o buscan llevarlo más allá con alguien más? Hasta el momento lo hemos mantenido como un aporte del sector hacia la población infantil menos favorecida. No hemos estado buscando patrocinadores porque lo que queremos es que el sector que vende esta proteína de tanto valor nutricional sean como los abanderados pues, en entregarla, pero pues más adelante no sabemos, el mundo cambia cada día, a cada segundo. Bueno, pues muy interesante entrevista la que tenemos con Luis Rodolfo Piñeres, porque fuimos mucho más allá de un programa que se llama Pollo Shares, de compartir estas raciones de alimentos, y fíjese cómo, profe, hemos atacado un problema estructural que tiene que ver con el desarrollo eficaz de la población humana desde la niñez. Creo que hay que resaltar cómo se visibiliza desde FENAVI este tipo de problemas estructurales que tenemos y cómo se puede contribuir invitando a otros a que también lo hagan. Bueno, Luis Rodolfo, un abrazo grande y gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Caracol Sostenible. A ustedes muchas gracias, que estén bien. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Pinturas de Blair es una empresa colombiana con más de 40 años de trayectoria especializada en la producción y comercialización, como su nombre lo dice, de pinturas arquitectónicas e industriales. Darly Miranda es gerente industrial. Darly, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, pues hemos seguido siempre dentro de Caracol Sostenible, una de las líneas importantes siempre ha sido la construcción sostenible. Y queremos conocer por qué reciben ustedes un reconocimiento del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible por su aporte a la sostenibilidad en la construcción. ¿Qué ha pasado allí? ¿Cuál es esta buena práctica que podemos compartir hoy con nuestros oyentes?
Bueno, Pinturas Blair es miembro del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible desde hace 10 años. Como empresa líder en el sector de la construcción, hemos participado de varios proyectos en los que hemos trabajado para transformar positivamente nuestra industria, desarrollando soluciones que no solo ofrecen calidad, sino que aportan al bienestar de las personas y del planeta. Y este logro y este reconocimiento que nos hace el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible no es un logro aislado, hace parte de una visión de largo plazo que tenemos como organización, y es impulsar esa cultura empresarial sostenible, innovadora y comprometida con esa transición hacia un futuro más limpio. Creemos que efectivamente la construcción sostenible solo dependerá de la convergencia de múltiples actores, pero que hay un acelerador clave y es la demanda informada y exigente. Y desde Pinturas Blair y con el apoyo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible hemos estado trabajando en diferentes estrategias, como es la hoja de ruta de edificaciones sostenibles, para jalonar el mercado de esta construcción. Darly, ¿por qué no nos cuentas? Sabemos que es una empresa comprometida, los conozco desde hace muchos años por el programa de Primeros Pasos en Responsabilidad Social de la Universidad Externado de Colombia y conocemos su compromiso. Cuéntanos un poco cuál es ese interés de ustedes por los objetivos de desarrollo sostenible y cómo están dispuestos a contribuir con ellos. Bueno, desde Pinturas Blair, para básicamente los objetivos de desarrollo sostenible en el que estamos trabajando, fundamentalmente es el objetivo 12, que es producción responsable y consumo responsable. Nosotros desde que iniciamos un proyecto y sacamos un producto al mercado, estamos pensando en materias primas sostenibles, en proveedores que tengan una cultura de sostenibilidad, luego llevar eso a una producción más limpia. En este momento, Pinturas Blair es una empresa que ya está empezando a hacer su transición energética y el año pasado hicimos ya un proyecto de energía solar en donde se hizo una reducción de 110 toneladas anuales de CO2 equivalente. Somos una empresa que desde hace ya aproximadamente 5 años estamos midiendo nuestra huella de carbono y hemos implementado estrategias para mitigar nuestra huella de carbono. Adicionalmente, somos responsables con el uso del agua. Tenemos 3 plantas de tratamiento de aguas y hacemos recirculación, reducción del consumo, tratamiento de las aguas residuales, y actualmente estamos incorporando conceptos de economía circular para incluir dentro de nuestros mismos proyectos y productos los lodos que salen de nuestra planta de tratamiento industrial. Adicionalmente, pues hemos manejado y minimizado los residuos sólidos y peligrosos, y la verdad es que todo el tema de sostenibilidad ha estado en el ADN de Pinturas Blair desde hace más de 15 años. Esto no es porque nosotros, porque sea un tema de moda, sino que efectivamente es algo que está dentro de nuestra empresa desde hace muchísimo tiempo, y pues la verdad es que hemos seguido trabajando para que la sostenibilidad sea más cercana a nuestros clientes y efectivamente se maneje ese respeto con el entorno y con nuestro consumidor. Darly, yo quería ahondar sobre uno de los temas que ha tocado. Cuando hablamos de construcción sostenible, siempre estamos hablando de hay un gran común denominador en lo que tiene que ver con los residuos, con los desechos. En este caso de pinturas, de disolventes, estamos hablando de desechos, de pinturas de materiales que son tóxicos. ¿Cómo funciona esa cadena desde los grandes constructores y cómo se extiende a la persona que simplemente compra un balde, un barrilcito de pintura, un aerosol de pintura, sobre cómo debe ser la correcta disposición de estos desechos? Bueno, nosotros desde la empresa hemos trabajado en diferentes estrategias de educación y concientización del usuario final para la disposición de los residuos. También tenemos dentro de nuestra estrategia un plan de recolección de residuos y empaques directamente con nuestra agremiación, que es Acoplásticos y Acopinturas, y básicamente es un tema de educación y de conciencia. Es fundamental el consumidor y que efectivamente pues lea todas las instrucciones que también se dan tanto en la ficha técnica como
en la etiqueta de los productos, donde se indica cómo debe ser la disposición tanto de los residuos de pintura como de los envases. Pero pues básicamente es un tema de conciencia, de educación, de trabajo, y en eso es que estamos nosotros pues también trabajando mucho. Darly, yo tengo una pregunta, porque esos esfuerzos que desde hace tantos años vienen ustedes haciendo, quisiera saber si han sido rentables, motivadores en términos económicos para ustedes. Han generado, por ejemplo, con esta reducción de todos esos elementos volátiles, compuestos volátiles de sus productos, haciéndolos de mayor calidad, han generado ventajas competitivas, mayores ingresos para su organización, preferencia por parte de los consumidores. Sí, bueno, la verdad es que en Pinturas Blair creemos firmemente que la sostenibilidad, la innovación, la productividad no solo son compatibles, que deben avanzar de la mano. Y es por eso que nosotros siempre nos hemos enfocado en buscar constantemente innovación, ofreciendo soluciones que generen ese valor ambiental, social y económico. Efectivamente, nosotros hemos impulsado nuestra productividad y hemos mejorado nuestra eficiencia operativa, mejorando también los márgenes, incorporando prácticas de producción más limpia, optimización de recursos, o sea, van de la mano ambas cosas. Hemos estado trabajando también en poder generar productos que sean que tengan atributos de sostenibilidad, y ahora cuando Gustavo nombraba, efectivamente el consumidor no conoce muy bien qué es eso de los compuestos orgánicos volátiles, y normalmente las empresas estamos trabajando porque ese lenguaje sea más claro, más cercano al consumidor, y básicamente cuando decimos compren responsable, sea un consumidor responsable, piensen en edificaciones sostenibles, piensen en entornos saludables, pues decimos es cuando usted se fije que una pintura tiene bajo contenido de VOC o no tiene VOC, es porque una pintura le va a generar menor olor, tiene menos químicos, más salud, tanto para el pintor como para las personas que están habitando. Entonces, definitivamente sí tiene una contraprestación económica el poder utilizar productos que sean de mejor calidad, de mejores prestaciones, tanto para el consumidor como para el pintor. Bien, pues yo creo que ahí hay una gran tarea a la que nos podemos unir además desde Caracol Sostenible, y creo que nos da con muchas prácticas y con muchos segmentos de tener cápsulas desde las grandes compañías dentro de la educación, de cómo elegir y de cómo saber en estos lenguajes que a veces, profe, son un poco técnicos, pero que nos ayudarían a saber qué es lo que debemos escoger para colaborar desde la decisión de compra con la sostenibilidad. En eso estaba pensando, Gabriel, porque eso es parte, digamos, de la labor de este programa, hacerle conocer a las personas del común cuáles son esas ventajas, cuáles son esas oportunidades que tienen para conseguir, por ejemplo, nuevos productos que no solamente tengan mejores condiciones de calidad, sino que contribuyan pues con el medio ambiente, con la sociedad. Y me parece, digamos, muy interesante e inspirador ver cómo cada vez más empresas comienzan a hacerlo y a mostrarlo como lo podemos ver en este caso. Y de nuevo decimos, está dentro del ADN de Caracol Sostenible mostrar los casos de éxito y los grandes esfuerzos que están haciendo las empresas en Colombia por la sostenibilidad. Pues a Darly Miranda, gerente industrial de Pinturas Blair, mil gracias por acompañarnos esta mañana de sábado aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo, Darly, bienvenida siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad y por poder visibilizar estos esfuerzos que hacemos las organizaciones. Definitivamente esto hace parte de la cadena completa de valor, y así como los productores estamos colocando en el mercado productos con atributos de sostenibilidad, es muy importante que exista esa demanda y que verdaderamente seamos consumidores informados y exigentes por nuestra vida y por la de nuestro planeta. Muchas gracias. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Seguimos en Caracol Sostenible hablando del ODS 2, que busca poner fin al hambre en el mundo. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es una agencia especializada
y su misión principal es justamente esa, luchar contra el hambre y la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Nos acompaña a esta hora Juan Manuel Bustamante, coordinador de proyectos de la FAO. Bienvenido, Juan Manuel, a Caracol Sostenible. Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver también con todo este trabajo que se viene realizando para poner fin al hambre, y es la agroecología, un término que hemos escuchado mucho durante los últimos meses, pero queremos entenderlo un poco más. ¿Qué es la agroecología, Juan Manuel? Bueno, yo creo que lo primero para poder entender la agroecología, creo que sería bueno entender etimológicamente la palabra. Entonces uno mira y separa la palabra agroecología y encuentra tres significados. El primero es agro, que viene del griego agros, que es campo o terreno cultivado. Y la otra palabra es ecología. Si uno la analiza, se divide en dos. Oikos, del griego también, que significa casa, y logía, que viene del logos, del griego también, que significa estudio. En ese sentido, la agroecología es el estudio de las relaciones de los organismos con su entorno, y en este caso con un entorno cultivado. Entonces, pues vale la pena entender eso, ¿no? La agroecología como ciencia estudia las interacciones ecológicas de los diferentes componentes de un agroecosistema, de una finca, de un sistema de producción. Pero como conjunto de prácticas busca que esos sistemas agroalimentarios sean sostenibles, que puedan optimizarse y estabilicen la producción, y que se basen tanto en conocimientos locales y tradicionales, que es como uno de los principios de la agroecología, los saberes y los conocimientos tradicionales, pero también integrar los conocimientos de la ciencia moderna. Y pues es fundamental para la agroecología entender que la agroecología también es un movimiento social que impulsa la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la agricultura, pero promoviendo sobre todo la justicia social, nutriendo, como decía anteriormente, la identidad y la cultura, y reforzando pues todo lo que tiene que ver con la viabilidad económica en las zonas rurales. En términos generales, la agroecología podría definirse en tres palabras. La agroecología es ciencia, son prácticas, pero también es un movimiento social. Bueno, y la agroecología, que usted nos lo ha tratado de explicar, y es un término que abarca mucho y que quizás podríamos hacer un programa completo aquí hablando de agroecología, pues trae unas contribuciones y se está buscando mucho que aporte en este momento a todo el tema alimentario, sobre todo aquí en el país. ¿Qué contribuciones en el cuidado del medio ambiente desde la producción de alimentos brinda la agroecología, Juan Manuel? Pues yo creo que son tres cosas fundamentales que hay que entender. Desde el punto de vista ambiental, la agroecología busca mantener y aumentar la diversidad. ¿Qué significa eso? La diversidad de especies vegetales y animales en la finca o el sistema productivo, que estén adaptadas a las condiciones locales. Creo que este es uno de los principios fundamentales para el manejo agroecológico de los sistemas de producción. A mayor diversidad en el sistema productivo, tenemos un mayor equilibrio ecológico o una mayor regulación de plagas, enfermedades, arbences y mayor disponibilidad de nutrientes, y esto a la final permite una mayor polinización, una mayor regulación de insectos, una mayor recuperación del suelo. Algunos ejemplos de cómo mantener y aumentar la diversidad pues es a través de policultivos, en términos de prácticas, cercas vivas, árboles dispersos, recuperación y conservación de semillas nativas y criollas, incrementar las razas criollas de animales. También es importante entender que la agroecología, además de buscar mantener la diversidad, busca mantener el suelo vivo y fértil. Hay que entender que el suelo no es simplemente el lugar en donde crecen las plantas y los árboles y demás, sino que el suelo es un organismo vivo que necesita alimentarse, respirar y tener una cobertura para mantener la temperatura y la humedad. Y creería yo que es importante tener en cuenta que la agroecología claramente busca proteger y conservar la naturaleza, entendiéndola no como recursos naturales explotables, sino como bienes comunes. Importantísimo, lo que busca la agroecología desde el punto de vista ambiental es generar conectividad entre el paisaje ecológico que haya en un territorio y el agroecosistema o el sistema de producción específico, es decir, conectar el bosque con el sistema de producción.
Algunos ejemplos de lo que estoy diciendo es sistemas silvopastoriles, que significa tener sistemas de ganadería donde se integren árboles dispersos o barreras cortaviento o cercas vivas que se conecten con el bosque. Y finalmente creería yo que desde el punto de vista ambiental es poder hacer un manejo adecuado tanto de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos en una finca. Yo entiendo con toda esta explicación que usted nos está dando, Juan Manuel, ¿se podría de pronto resumir un poco en una sola palabra y es equilibrio? De pronto desarrollar agricultura pero centrándose en el cuidado de la naturaleza y buscando ese equilibrio entre lo que necesita el ser humano pero también lo que necesitamos para que el planeta se conserve. Sí, de acuerdo. Creo que es una buena palabra para entenderlo y creo que el mejor ejemplo para eso es ver cómo funciona un bosque, ¿no? Uno cuando va a un bosque o a una selva, pongamos la selva amazónica, lo que hay en una selva amazónica al interior de la selva, un bosque primario, es el equilibrio. Uno nunca va a ver una proliferación de jaguares comiéndose todos los animales o va a haber plagas y enfermedades porque entre más diverso sea el ecosistema, hay una mayor regulación de especies y hay un mayor equilibrio, como mencionabas tú. Entre más se simplifique un agroecosistema, es decir, entre más sea un monocultivo, pues mayor posibilidades de plagas, enfermedades, requerimiento de insumos, etcétera, va a existir. ¿Qué avances ha tenido Colombia en el desarrollo justamente de esta agroecología, Juan Manuel? Pues yo creo que Colombia ha tenido muchos avances desde hace mucho tiempo en diferentes dimensiones. Yo empezaría con la base agroecológica de Colombia, que son las organizaciones de base agroecológica, que son las que han hecho la agroecología en el país, y creo que son la parte fundamental y el punto de partida de cualquier tipo de programa, proyecto, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo primero que ha habido en Colombia en términos de avances es un proceso social que se ha venido consolidando desde hace muchísimos años a través de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes que han liderado, digamos, estos procesos de agroecología en sus territorios. Lo otro que vale la pena mencionar es desde el punto de vista institucional y político, que es Colombia ha avanzado en la estructuración de una política pública de agroecología a través de la resolución 331 del 2024, en donde están los lineamientos para el desarrollo de una política de agroecología en el país y además de eso el Programa Agroecológico Nacional, el PAN, en donde se traza una ruta para operativizar todo lo que tiene que ver con la política de agroecología y su implementación ya en el país. Juan Manuel, usted hace parte de una organización tan importante como lo es la FAO y ustedes tienen una herramienta o algún tipo de metodología que apoye la medición, la transición a esos sistemas de producción agroecológicos. Sí, efectivamente nosotros hemos apoyado en un proceso de construcción de un instrumento de planificación predial para la transición agroecológica cuya sigla es el IPTA. Vale la pena mencionar que este proceso o este instrumento no es un instrumento solamente de la FAO, sino que es un instrumento que fue construido con más de 20 organizaciones, academia, está la Universidad Nacional, la RENAF, MAELA, la FAO, el Ministerio de Agricultura, la ADR y finalmente el instrumento de planificación predial para la transición agroecológica. Es una herramienta que está incluida en el artículo 3, en el numeral 8 de la política de agroecología y es el instrumento que diría yo que es el instrumento más importante para empezar los procesos de transición a nivel predial. Es una herramienta que permite a los extensionistas, a los promotores, a las entidades que van a iniciar y a realizar procesos de transición agroecológica, realizar a través de la medición de unos indicadores ambientales, sociales y productivos, pues realizar un plan de acción y con este plan de acción poder generar unas prácticas y unas recomendaciones para poder dar inicio a un proceso de transición agroecológica
a nivel predial, buscando pues claramente pues el buen vivir de la familia, pero sí digamos que la disminución de la utilización de insumos de síntesis química, buscando pues el cuidado de la familia y el buen vivir en los predios y los territorios donde se implementa el instrumento. Pues muy buen mensaje el que nos deja Juan Manuel Bustamante, coordinador de proyectos de la FAO, y que tiene que ver con la coherencia, el cuidado de la vida humana, el cuidado del planeta a la hora de realizar una práctica tan importante como lo es la agricultura, la siembra de alimentos. A usted, Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible. Bueno, felicidades y muchas gracias por la invitación. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Seguimos en Caracol Sostenible hablando de este ODS, este objetivo tan importante que es lograr quitar el hambre, acabar con el hambre en el mundo entero. Claudia Martínez Zuleta es fundadora y directora de E3, Ecología, Economía y Ética. Además, ha sido directora de la Oficina de Desarrollo Sostenible y posteriormente también fue vicepresidente de Desarrollo Ambiental y Social en el Banco de Desarrollo de América Latina. Pues ella está con nosotros para hablarnos acerca de algo llamado Sabores Bio. Bienvenida, Claudia, a Caracol Sostenible. Muchas gracias, qué bueno estar en este espacio con ustedes. Bueno, pues empecemos hablando de Sabores Bio, que se ha lanzado en los días anteriores en Cali. ¿Y de qué se trata? ¿Ustedes a qué le están apostando? Sabores Bio es una plataforma abierta que conecta restaurantes, proveedores y comensales comprometidos con transformar los sistemas alimentarios, es decir, la forma en que se producen los alimentos, las cocinas donde se generan los alimentos, la forma en que se consumen los alimentos. Le apostamos a hacer conciencia a que todos los comensales, todos los restaurantes pueden hacer una transformación de los sistemas alimentarios a través de lo que escogen en sus cocinas. Claudia, qué buena iniciativa. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo podemos participar si somos comensales o si somos restaurantes? ¿Cómo funciona tu iniciativa? Claro, te cuento un poco. Sabores Bio se hace en conjunto entre FOLU, está también el Ministerio de Cultura, el Instituto Humboldt, la WWF y todos los que se aglomeran en el movimiento Slow Food, que son los restaurantes. Entonces, ¿cómo pueden ser partícipes? Pues Sabores Bio se lanzó en Cali. Hoy en día tienen restaurantes en Cali, en Medellín, en Bogotá, y la idea es ir expandiendo esta plataforma para que involucremos a más ciudades, a más territorios, en toda esta iniciativa de visibilizar los restaurantes. ¿Cómo se pueden, digamos, comprometer los comensales? Pues empezando a entender que lo que comen es lo que los nutre y que cada vez que van a salir a un restaurante, ojalá vayan a un restaurante que estén comprometidos con la vida. Y ahí, digamos, lo que estamos viendo es si están haciendo abastecimiento responsable, qué productos compran, a quién, productos sanos, saludables, que acaben siendo una comida saludable y diversa en cada mesa de los restaurantes, con ingredientes nativos, con métodos de cocción saludable, con respeto por la biodiversidad alimentaria. También, como tú empezaste ese programa, haciendo una gestión de la pérdida y desperdicio de alimentos, que es fundamental, y obviamente muchas otras medidas alrededor del uso eficiente de recursos y de la generación de ahorros, en general, en la forma en que ponemos estos alimentos en la mesa. Entonces, comprometerse desde ser el consumidor es fundamental y ser co-creador de esta experiencia con los restaurantes y los productores. Claudia, entiendo entonces que esta plataforma está dirigida, pues sobre todo a los comensales más que a los mismos restaurantes. Pues digamos, visibilizamos a los restaurantes ¿sí? que están comprometidos con estos propósitos, ¿no? De transformar los sistemas alimentarios. Pero está dirigida a que los comensales los escojan. Claro. Porque cuando uno sale, y tú sabes muy bien, es como, ¿a dónde voy a comer? Pues qué rico comer bien, pero también comer sano y saludable y saber que estoy haciendo algo también por el planeta y por la sociedad. Oiga, buenísimo, profesor Gustavo Yepes, porque acá nos están mostrando cómo podemos, no solamente a partir de acciones particulares, sino también integrando el uso de la tecnología, podemos llegar a tomar buenas decisiones en torno a una alimentación sostenible.
Pues Juan Manuel, además de lo rico que suena, lo realmente importante es cómo una actividad productiva, como es la culinaria, comienza a tener alternativas para ser más sostenible de una manera colectiva, que eso es muy, muy llamativo pues para todos nosotros, y cómo podemos impulsar y facilitar ese ejercicio a través pues de iniciativas que conectan no solamente con los proveedores, que supongo que esa es mi siguiente pregunta para Claudia. Los proveedores, ¿qué características deben tener para hacer parte de este ejercicio tan llamativo? Pues digamos que en este momento solo tenemos restaurantes, pero la idea es que en las siguientes o cuando vayamos agrandando Sabores Bio, vamos a conectar proveedores. Porque es que uno puede tener cocinas en restaurantes, pero también cocinas en la casa, ¿no? Y entonces es ir conociendo estos proveedores que proveen y que son los héroes, ¿no? Que proveen comida sana y saludable, que la producen sin pesticidas, sin fertilizantes, que producen comida diversa. Entonces, nuestra intención es llegar también a ellos y reconocerlos. Y obviamente, pues la manera más fácil en este momento es a través de estos restaurantes que ya los conocen y ya están utilizando sus propios productos. Claudia, buenísimo esto porque cuando uno tiene información pues toma decisiones acertadas y esto es lo que están buscando ustedes desde Sabores Bio. Me imagino que cada uno de nosotros tome la mejor decisión a la hora de ir a alimentarse, a la hora de ir a compartir un buen momento en un buen restaurante con nuestros amigos, familiares y demás. Ustedes hacen parte de algo llamado Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo, FOLU Colombia. ¿Qué es FOLU Colombia, Claudia? FOLU Colombia es una coalición de actores comprometidos con transformar los sistemas alimentarios. Nosotros a nivel global tenemos una coalición de actores que le apuestan al mismo propósito y están instituciones desde la Eat Foundation, la GAIN, el World Resources Institute, en fin, varias organizaciones globales, y tenemos plataformas de países en China, en India, en Indonesia, en Kenia, en Etiopía, en Brasil, en Colombia, donde estamos haciendo esto de manera profunda. Particularmente en Colombia, nosotros hemos hecho una hoja de ruta de los sistemas alimentarios a nivel nacional y estamos trabajando sobre todo en territorios donde creemos que es allí donde la transformación de los sistemas alimentarios es posible, generando coaliciones de actores públicos, privados, de la sociedad civil que se comprometen en este cambio a través de un diagnóstico y también de hojas de ruta que se implementan de manera participativa, con una visión de cambio. Entonces, estamos realmente impulsando esta transformación, entendiendo que los sistemas alimentarios abarcan todo lo que es la conservación, la agricultura, la productividad, los mercados, los alimentos sanos y saludables, la pérdida y desperdicio de alimentos, la educación, la información y la tecnología. Entonces, es una visión integral y transformarlo requieren de la acción conjunta. Profe, yo veo esto buenísimo y creo que tanto usted como yo vamos a tener que descargar esta aplicación en nuestro teléfono celular, Sabores Bio. Efectivamente ya lo estaba buscando cómo hacer, porque es muy interesante que cada uno de nosotros tenga la posibilidad, tenga esa oportunidad de comenzar a contribuir con un planeta más sostenible desde algo tan digamos, de actividad cotidiana como es la alimentación. Claudia, yo tenía una pregunta al respecto, porque me gustaría saber cuáles han sido sus motivaciones, pero sobre todo, qué es lo que esperan con esto, cuáles son esos resultados esperados. Nosotros queremos cambiar el comportamiento y el cambio de comportamiento lo hace con el conocimiento, ¿no? Y gran parte es que escoger lo que comemos es realmente facilitar la transformación, ¿no? Solo les doy una cifra interesante. Los sistemas alimentarios le cuestan al planeta 12 trillones de dólares y le producen 10. Es decir, estamos produciendo a pérdida y gran parte de esos costos están asociados en un 60% a la salud humana, a los costos de la salud. Entonces, pues obviamente esto lo tenemos que transformar y gran parte del tema es que hagamos esto con ejemplos interesantes como Sabores Bio, en donde comprometamos a los comensales, a los restaurantes, en generar una nueva visión de cómo se come, qué se come y por qué lo comemos. Bueno, pues estas iniciativas nos encanta poder visibilizarlas aquí en Caracol Sostenible. Finalmente, Claudia, ¿a dónde podemos ingresar, conocer un poco más de Sabores Bio? ¿Descargar la aplicación? ¿La puedo tener en mi celular, como decía hace un momento? Total, entran a www.saboresbio.com y ahí está la plataforma. Y también si quieren conocer algo de FOLU, está en folucolombia.org.
Bueno, www.saboresbio.com, folucolombia.org es lo que tenemos hoy con Claudia Martínez, a quien le agradecemos. Gracias por esta iniciativa y por estar aquí contándola en Caracol Sostenible. Muchas gracias a ustedes, es un placer acompañarlos. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Pues nada más absurdo de cómo comenzamos el programa del día de hoy es que produzcamos más comida de la que necesitamos y que se pierda una gran cantidad de comida en el mundo. ¿Qué reflexión nos lleva entonces hoy, profe? Pues Gabriel, yo quisiera hablar de los que alimentan el mundo, que todavía sufren hambre, los campesinos. El ODS 2, del que estamos hablando, pues tiene pues una contradicción pues inherente, ¿no? Porque podríamos catalogarla como digamos preocupante, porque quienes más producen alimentos, curiosamente son quienes suelen sufrir más hambre y pobreza. Yo creo que es una contradicción pues que nos invita a todos a hacer una reflexión sobre las bases con las que se soporta nuestros sistemas productivos y alimentarios. Y les tengo algunos datos como para mostrar esa paradoja. Según la FAO, los pequeños agricultores producen alrededor del 35% de los alimentos de todo nuestro planeta. Y eso representa más o menos el 84% de todas las explotaciones agrícolas. Estos esfuerzos pues, son claves obviamente para el suministro de nuestros alimentos y nuestra salud alimentaria. Sin embargo, pues, la pobreza y el hambre no dejan de acosar a estos campesinos. Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es el de las Naciones Unidas, el 80% de las personas en situación de pobreza extrema viven en áreas rurales y la mayoría dependen de la agricultura, digamos, a pequeña escala para poder sobrevivir. En muchos países en desarrollo, pues los pequeños agricultores ganan menos de $2 al día y a pesar de sus actividades, que son muy importantes, pues se enfrentan a escasez de alimentos. Y yo creo que estos datos pues evidencian cómo esta gran parte de la población que se enfrenta o que se esfuerza mejor por suministrar nuestros recursos más básicos no cuentan con los ingresos mínimos que sean dignos y que les permitan tener, digamos, asegurada por lo menos su alimentación. Y yo creo que para la humanidad y para países como el nuestro, esto significa erradicar el hambre no solo es una cuestión de producir más, sino de transformar las relaciones económicas, fortaleciendo pues la equidad rural y yo creo que dignificar la vida de nuestros campesinos. Sí, pero venga, no quiero irme sin... el otro día me decía una persona precisamente sobre esta sección, que a veces nos dejan en la reflexión, pero no nos dicen el cómo. Es dificilísimo encontrar el cómo, o si no la solución ya estaría dada. Y los objetivos no estaríamos hablando del 2030, sino que ya los tendríamos hoy cumplidos. Pero ¿qué parte de ese cómo podemos ayudar a entender? ¿O cuál es su visión personal? Porque no solamente hay una salida. Claro, Gabriel, aquí hay unos problemas que el ODS de una vez está planteando con claridad, porque de alguna manera en el mundo no funciona solamente de manera local. Miren ustedes cómo la agricultura hace parte de grandes cadenas de abastecimiento que están controladas por muchos negocios internacionales grandes y poderosos que evitan hacer cosas. Por ejemplo, por esa razón el ODS plantea, por ejemplo, mejor cooperación internacional o poder asegurar el buen funcionamiento de los mercados básicos, evitando que hayan mecanismos de acaparamiento global o el tema de utilizar las semillas sin que otros países las puedan utilizar. Y yo creo que los mecanismos del comercio internacional están generando afectaciones tales como las que están presentando en este momento el arroz en nuestro país, que a pesar de que tiene una alta producción y alto consumo, enfrenta esta situación que también puede ser paradójica. Bueno, pues hasta aquí nuestro Caracol Sostenible. Como siempre, los invitamos a pensar en la sostenibilidad y ayudar a que este mundo sea un mundo mucho mejor cada día. Es nuestro compromiso con la Universidad Externado de Colombia. La producción periodística, como siempre, de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los acompañamos en la mañana del sábado aquí en Caracol Radio. ¡Feliz día!